La película colombiana Lo Peor Hasta el Momento se estrena localmente este jueves 19 de septiembre. Fue dirigida por Iván Garzón Mayorga, quien junto al productor Santiago Posada Bernal presentó este film dramático como su tesis de grado en artes visuales, su tesis de pregrado en artes visuales. El argumento nos presenta a los hermanos Mario y Juan. Ellos se reencuentran para afrontar la responsabilidad de acompañar a su mamá y presenciar cómo la enfermedad la consume poco a poco. Se va llevando lo que le queda de vida. La producción explora el abandono, el conflicto y los complejos padecimientos que pueden afectar las relaciones familiares. Protagonizan Carlos Silva y Santiago Orjuela en los roles de Juan y Mario. Nuestra productora Dianita Huérfano habló con el director que nos visitó en nuestros estudios de Bogotá. Vean. A veces yo me siento tan cansado de toda esta mierda, de la gente. Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues feliz, tengo que felicitarte por esta película porque abarca un tema que siento que es muy importante, es el tema de la enfermedad y de lo necesario que debería ser vivir dignamente. Cuéntanos cómo inicia esa idea original. Ok, esa idea de la película inicia porque yo en la universidad estaba pasando por un periodo muy denso en mi vida y es que varios familiares padecieron de cáncer y murieron. Entonces yo quería contar mucho sobre qué se siente lidiar con el cuidado de alguien enfermo y cómo la enfermedad empieza a repercutir en otros aspectos de la vida más allá del cuerpo, empieza a repercutir en las dinámicas familiares, en el no tener plata para poder atender a esos cuidados, en el tener que renunciar a tu vida para poder dedicarte a cuidar a otra persona. Esa hijo de puta enfermedad. ¿Qué pasó? Yo iba precisamente a decirte eso, que hay una serie de acontecimientos que nos van revelando ese poder maravilloso que tienen los cuidadores y poder porque desafortunadamente pues no tiene el valor que deberían. Sientes que es una obligación porque es tu familia, que tendrías que estar ahí para salvarlos, ayudarlos, sostenerlos, pero es brutal que toques este tema precisamente por eso, por el olvido que hay hacia los cuidadores. ¿Cómo le empiezas a dar ese giro a tu historia para llegar ahí? Ok, con Santiago, que es el productor y el coescritor de esta historia, también siempre pensamos en la responsabilidad de cuidar al ser enfermo y digamos que la obligación, es una pregunta que nos hacemos, ¿estamos obligados a cuidar a nuestros seres enfermos? Y algo que reflexionábamos mucho también era hasta qué punto yo tengo que abandonar mi vida por entregársela a otra persona que además va a morir o es terminal. Entonces ahí nos encontramos con un dilema y encontramos con mucho valor en las personas que terminan cuidando a sus seres queridos. Entonces sí quisimos hablar mucho del cuidado y sobre el cuidado desde el ámbito de la masculinidad, porque digamos que social y culturalmente siempre se ha adjudicado el cuidado a las mujeres, ¿no? Y acá tenemos dos hombres que se encargan de eso, entonces queríamos abordar cómo es el cuidado de dos hombres y cómo podría ser tratado, más o menos por ahí. Además dices algo que me queda sonando porque además hay una renuncia de la mujer a cuidar. La tía dice, no, es tu obligación y lo tengo que hacer y tengo que hacer mi vida y seguir. Entonces está bueno ese punto de entender que no siempre tendría que ser la mujer. Mario, ¿qué hubo? ¿Se acuerda de mí? Hay un plano maravilloso de la fachada que nos ubica en la casa. Hay un viaje, un tránsito del carro que nos permite ir en una secuencia llegando a un lugar. También podemos encontrar lo devastador que puede ser el personaje de la mamá cuando está en uno de sus momentos difíciles, está vomitando. Entonces es bastante visceral encontrarse con eso. Y todo tiene una razón de ser. Todo está puesto ahí para que entendamos cosas en la película. Sí. Pero ¿cómo fue para ti encontrar ese ritmo y decir, quiero ubicar estas cosas que audiovisualmente funcionan, pero que también te van a dejar pensando y te van a aterrizar a situaciones? Sí, como te decía, nosotros queríamos tratar la enfermedad no solamente desde el cuerpo, sino, por ejemplo, nosotros cuando estamos buscando la casa de la fachada de la que hablas, estamos buscando una casa que se viera dejada, que se viera enferma, con una casa por dentro que también se viera pelada, que se viera... Entonces nosotros estamos tratando de ubicar, bueno, la enfermedad, si esta película se va a tratar en cierta medida la enfermedad, necesitamos que las cosas visuales se vean así y se sientan así de cierta manera. Cuando ellos están yendo por Bogotá, también pasamos por una Bogotá que puede verse como
Trajinada, como como trajinada, sí, con exacto. dolor. Entonces ahí es donde yo te digo, la enfermedad es un concepto que queríamos que se emancipara por todos los aspectos de la película, con las herramientas audiovisuales que teníamos para hacerlo. Y es maravilloso, te digo que lo lograron porque sí se siente todo el tiempo esa sensación de están solos, no tienen cómo, o sea, un dolor ahí. Re bien, re bien. ¿Qué pasó? ¿Está muerta? El personaje de Mario me fascina, o sea, es un golazo ese actor. Gran actor. Y sobre todo porque este personaje tiene un modo de cómo ve la vida, de cómo abarca las cosas, de cómo las empieza a manejar para lo que él quiere. Y acá pasa algo maravilloso que yo siento que es un regalo para la audiencia, o yo lo percibí así, digamos que de todas las posibilidades del cine que he visto, y es cuando rompen el eje y nos involucran. Eso es maravilloso, lo hace Mario, lo hacen ustedes claramente desde la dirección, pero poder disfrutar de esas cosas a un realizador tan joven que se le ocurra esa idea es muy grato, como que nos ofreciste algo extra y es ese momento que se rompe el eje. ¿Cómo fue trabajar con él y tomar esas decisiones para que pasaran esas cosas tan bellas? Trabajar con Santiago Orjuela se llama, fue una gran experiencia con todos, con Carlos también, Carlos Silva, con Liliana, con María Elena, fue una gran experiencia. Era sentarnos a hablar de la vida, nos sentábamos a contar historias, nos tomábamos unas polas y como logrando llegar a una confianza para que él entendiera lo que yo había sentido, cuidando, digamos, a mis familiares enfermos y ver con qué lo podía contrastar de su experiencia personal para saber, usted ha cuidado a estas personas o ha tenido que verse en una situación así. Entonces, ese era mucho el proceso. Respecto a lo que nombras del eje, ojalá sea una sorpresa para la gente que lo vaya a ver. Pero hay muchas cosas que son producto del azar también. O sea, quisiera decir que todo lo craneamos con Santiago Posada, que es el co-creador de esta historia. Pero hay muchas cosas que la película simplemente te va pidiendo. Y, digamos, el personaje principal, él tiene un sueño, que es hacer cine. Entonces era también una forma de vernos a nosotros mismos queriendo hacer esto. Y en un momento... sin spoilers. Sí, sin spoilers, exacto. Entonces, más bien, la película nos iba pidiendo unas cosas que le terminamos dando y ya la película empezó a coger una vida y, digamos, esa decisión de la que nombras fue algo que surgió, que alguna vez se pensó, pero fue una decisión que salió en montaje y dijimos, esto sería chévere, creo que lo logramos, vamos a ver qué opina la gente. No, lo lograron, porque además pasa algo y es que es una decisión muy difícil por el montaje. ¿Cómo hago para que no corrompa? Sí, y no afecte la historia. O sea, a uno se le ocurren ideas buenísimas. Yo quisiera que una luz entre y entonces, o sea, quisiera uno muchas cosas, pero corrompe con el drama, sí, con la situación en la que están y que no te haga sentir como, pero ¿por qué metieron esa vaina ahí? Sí. Entonces, funciona porque precisamente la sensación es como que chévere que nos hicieron parte. Esa era la pregunta que nosotros teníamos, como será que los volvemos a meter otra vez a la historia y al final siento que el arte y el cine en general se trata sobre qué tan sincero eres con tus sentimientos. Y en ese momento en el que nosotros tomamos esa decisión, yo lo sentí. Yo dije, siento esto, me parece triste. Cuando lo monté, esto va a sonar muy romántico, pero casi se me salen las lágrimas mientras lo editaba. Además que paralelamente estaba viviendo otra etapa de la enfermedad. Entonces era como, estoy haciendo cine de esto, estoy hablando mientras un familiar se está muriendo también de cáncer, que era mi abuelo en ese tiempo, en las épocas de la pandemia. Entonces fue como algo muy sincero que la película me pidió y era un riesgo, obviamente. Mucha gente me dijo, no, parce, eso va a ser un riesgo, pero dijimos, ya mandémoslo así, o sea, igualmente esto lo estamos pagando nosotros, no tenemos como a muchos productores atrás cuidando eso y creo que es algo que ha funcionado, ojalá la gente la logre conectar. Estoy bien. Ha sido muy difícil. Estoy siendo una pesadilla. ¿Cómo así, tía? No, tía, creo que no, pero yo no puedo. Mañana, tía, si me echan, ¿con qué vamos a pagar? Finalmente, ¿qué sientes tú como realizador de ver el giro que está tomando tu historia y te imaginaste, o sea, la magnitud, que ahora estés acá hablando de la película cuando era un proyecto de la universidad? No, la verdad, no me lo imagino. O sea, yo siempre quise hacer cine y siempre he sido como muy soñador en ese sentido, pero nunca me imaginé que o sea, sí me imaginé llegar a romperla, como decimos nosotros, pero no me imaginé que iba a hacer con esta película, porque de hecho esta película nació como un proyecto de grado que en principio iba a ser un cortometraje,
pero nosotros estudiamos artes, entonces nosotros no sabíamos muchas cosas y de momento nos dimos cuenta, mucho después de haberla grabado y habernos topado con muchos retos, que era una película. Y cuando hicimos la película, pues nosotros no sabíamos qué más hacer con ella, no sabíamos a quién se la teníamos que mostrar, no sabíamos qué camino iba a tomar. Y ahorita todo esto que está pasando nos parece, la verdad, una locura, ¿no? En mi vida me imaginé estar acá. No me lo imaginé y espero que, pues, que sea un camino que se abra tanto para mí como director y escritor, como para todo el parche y toda la gente, porque hay un montón de manos que están trabajando acá y espero que sí se abra una ventana y una puerta para todos los realizadores que queremos hacer cine y que queremos llegar a contar historias bogotanas en este sentido y llegarle a más espectadores y que comenten lo que les parece la peli. Gracias, Iván, y que bueno, no fue lo peor, fue lo mejor. Esto ha sido algo de lo mejor hasta el momento. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti, Diana. Pero los demonios se llevan por dentro, ¿sí pilla?